Muy buenas noches, hoy es jueves y en consecuencia tenemos programa especial y hoy hemos puesto nuestros ojos a una serie de noticias que nos llaman poderosamente la atención y que tiene que ver con las guarderías y con los colegios, con las instituciones de educación. ¿Qué está sucediendo? ¿Violencia? ¿Maltrato? ¿Agresiones sexuales? En guarderías y en colegios. Bueno, la verdad es que ni corta ni perezosa me puse semanas atrás a buscar información. Nosotros, hombre, pues les hemos dado información en más de una ocasión. Pues quiero recordar que hay algunos casos enormemente mediáticos, como el de el colegio Highlands, el Encinar, que anda que no he cargado yo tintas sobre el cura Marcelino y, en fin, el director de ese colegio que tuvo que dimitir, pero que a la vez tenía una hermana también en un colegio religioso, pero en Santiago de Chile, creo recordar, que también tuvo que dimitir por lo mismo, por agresión sexual en el colegio a los niños. Dices, lo dará esto la familia, será una cosa genética. Las profesoras, las maestras, que yo no sé si siguen dando clase, pero las tías se callaron como odontólogas de Ábalos. Cuando las niñas iban a decirles que el cura Marcelino estaba haciendo lo que no debían y lo máximo que decían es no os acerquéis a él. Bueno, en fin, sobre este asunto les hemos contado tantas noticias que ni siquiera he traído como foco este caso tan mediático. Lo he apartado y he buscado noticias en las que no estuviera el foco de los medios, al menos no de una forma, ¿verdad?, tan afinada como en el caso de Highlands, el Encinar, un asunto que va ya para año y medio, si no estoy equivocada. Y verdaderamente el número de noticias que hemos elegido desde el pasado mes de diciembre hasta nuestros días, que les recuerdo que estamos a 14 de mayo de 2026, es realmente sorprendente. La psicóloga legal y forense Amelia Bueno, buena amiga de este programa, colaboradora, yo le comentaba antes de comenzar el programa, pues le estaba haciendo el mismo comentario que yo estoy compartiendo con todos ustedes. Y decía, es que Amelia, me ha extrañado mucho la cantidad de noticias sobre maltrato, sobre agresión sexual, sobre vejaciones. Es terrible. Y entonces ella me explicaba lo siguiente: bienvenida, Amelia, que tú me dabas una explicación pues más profesional, la mía era pues la de la curiosidad, ¿no?, de la comunicadora, y tú me decías que quizá tenía que ver con la detección de ahora, porque al ponerse la ley del 2021 parece ser que ahora ya se detectan el 70% de las agresiones a menores. ¿Quieres decir que quizá sí, las agresiones no han aumentado? Que no ha aumentado, no, que no han descendido, no han descendido, pero sí parece que antes se observaban, se podían detectar tempranamente el 30% y ahora se detectan el 70%. Entonces, claro, por eso parece ahora como que hay más. Claro, quizá el número no ha variado ni en una ni en otra dirección, efectivamente, pero desde esa fecha, porque a mí la verdad es que me llama poderosamente la atención, estamos en España y, hombre, ya saben que Álvaro Barranco de Amafi son de los que se estudian al detalle cada uno de los casos, y yo no sé si tú imaginabas, viendo tus notas como siempre, yo no sé si tú podías imaginar que en un país como España podía ocurrir esto en colegios que están en nuestras ciudades. Buenas noches. Muy buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, como siempre. No, la verdad que es un tema muy delicado y que va a ser muy interesante que toquemos
que toquemos la responsabilidad que hay en cada uno de estos casos y la frecuencia con la que ocurren. Es tremendo. Miren, vamos a arrancar con una detención en Cullera, en Valencia, a un profesor por presunta agresión sexual a una alumna de 5 años. Este profesor fue detenido en Cullera por esta presunta agresión. El juez lo dejó en libertad con medidas cautelares, como la prohibición de acercarse o comunicarse con la menor. La Guardia Civil detuvo en esta localidad a este profesor y tras prestar declaración, el investigado, como les decía, quedó en libertad. De acuerdo con lo confirmado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Valencia, el titular decretó esta puesta en libertad. Entre ellas se incluye la prohibición de aproximarse a menos de 50 metros, así como la de mantener cualquier tipo de investigación con ella. El hombre permanece investigado en una causa abierta inicialmente por este presunto delito de agresión sexual a menor de edad, a la espera de la práctica de nuevas diligencias que permitan esclarecer los hechos. Una alumna de 5 años y un profesor. Carmen Sánchez, buenas noches. Sí, me decían mis compañeros que ya estaba conectada. No está conectada. Bueno, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Vamos con este asunto. 5 años, le ponen en libertad. En principio no se cree el testimonio de la chiquilla. ¿Cómo va esto, en vuestra opinión? No sé, los 5 años ya se le presume que en el protocolo este nuevo tienen que hacerle caso al menor. O sea, le hacen caso al menor. Aquí, además del presunto, ¿no?, de la presunta agresión sexual, hay un abuso, ¿no?, de autoridad hacia el menor. O sea, tiene 2 delitos. Sí, ¿no? efectivamente, O sea que... no, sí, así es. Y en este caso, pues en estos casos realmente es el centro escolar que tiene la carga de la prueba y el que tiene que probar que ha actuado de forma diligente y que ha activado el protocolo, que ha tomado las medidas, ha cumplido con la ley 8/2021 que comentabas tú antes, Amelia, y que se ha llevado a cabo ese mecanismo de prevención y de control y de protección. Bueno, el hecho que a mí me llama poderosamente la atención es que no sé si es normal que quede en libertad. Aquí es un poco la experiencia del abogado. A ver, es que como tiene que regir la presunción de inocencia, pues hasta que se lleve a cabo el juicio y se esclarezca todo, pues de momento se han dictado esas medidas cautelares de que no se tiene que estar con un mínimo de 50 metros de distancia de la víctima, que no se pueda comunicar con ella. Pero de momento, pues ahí está en la calle. Un profesor se enfrenta a 14 años de cárcel por presuntas agresiones sexuales a varias alumnas en Madrid, concretamente Instituto de Villanueva del Pardillo. 14 años de cárcel. Aquí estamos hablando de 4 alumnas de 15 y 16 años. El juicio tuvo lugar a puerta cerrada y el proceso de instrucción, las declaraciones de las víctimas no fueron consideradas pruebas preconstituidas de cara al juicio, de modo que tendrán que volver a declarar ahora. Aprovecho para que desde el apartado de la psicología, más allá de este caso y del apartado legal, ¿qué significa estos datos que yo estoy dando, una psicológicamente para estas muchachas que de pronto dicen que la prueba no fueron consideradas preconstituidas de cara al juicio y que tendrán que volver a declarar? Esto desde la psicología, ¿cómo analizamos el proceso por el que pueden pasar estas personas si ahora vamos de cara al aspecto legal? Eso es lo que se llama, que se le vuelve a revictimizar si realmente son víctimas, pues entonces si no se ha creído en ellas y tienen que volver a sufrir todo el proceso, pues vuelven a caer en lo que le habrá producido estos delitos sexuales. Le pueden producir a estas menores un trauma, ¿no? Entonces, si encima no se ha creído en ellas, entonces estas víctimas que son menores, lo que les pasará además es que no creerán en la figura adulta,
Porque claro, ellas, o sea, el problema de estas situaciones casi siempre es que el agresor, además, en todos los casos, el agresor además coacciona a la víctima diciéndole que esto es un asunto suyo, que si se quejan o si se lo dicen a alguien mayor, ellos van a tomar medidas hacia ellas, con lo cual estas víctimas, para decir lo que les está sucediendo, tienen que dar un salto muy grande. Si encima no se les hace caso, entonces estas víctimas van a dejar de tener confianza en las personas adultas. Sin duda, muy interesante lo que comenta Amelia. Efectivamente, pues no se les creyó, y a pesar de que había pruebas de que el profesor de matemáticas, que fue quien agredió a al menos 4 alumnas de entre 15 y 16 años. Que estamos hablando de 4, perdona que haga esta salvedad, porque, hombre, también es verdad que colectivamente un grupo se puede poner de acuerdo, pero tanto desde la psicología forense como los abogados, supongo que con chavalas que son adolescentes es fácil pillarles en un renuncio, sí, ¿no? Hombre, pregunto yo. No, y además luego, tú imagínate, o sea, que ya no solamente eso, la mayoría de todas estas víctimas tienen que dejar ellos de ir al colegio porque la gente ya habla de ellos, o sea, tienen que ser gente menores valientes, porque pasan a ser víctimas ellos, o sea, la mayoría de ellos tienen que dejar ir al colegio. Eso es lo grave, que sí. encima tengan que abandonar el colegio. O sea, las medidas que se toman, hasta ahora lo que yo veo es que es al revés. Esa víctima, pues hablan de ella, no se le cree, porque por suerte, por desgracia, el colegio quiere proteger, claro, quiere proteger su... ¿Colectivismo se llama esto? ¿Colectivismo se llama? No, cuando se protege un colectivo. Bueno, esto no es un colectivo, es su colegio en sí, la buena fama del colegio, pues claro, se está poniendo en duda, y entonces en vez de atajar el problema cuanto antes para que el problema del menor se solucione, pues primero, aunque activen el protocolo, pero lo hacen con mucha cautela, en este caso que es un adulto y menores todavía, pero cuando son, por ejemplo, 2 menores, pues entonces tienen que proteger a los 2 menores, con lo cual el protocolo se activa de manera tardía y pobre. Sí, el protocolo, lo mismo le interesa a la audiencia que se explique en qué consiste cuando un centro educativo tiene conocimiento de un posible caso de maltrato o agresión sexual en su centro. Lo que tiene que hacer, lo tiene que comunicar de forma inmediata a la dirección, la persona, el empleado del centro, lo tiene que comunicar de forma inmediata a la dirección. Al final el profesor no puede dedicarse a investigar, sino tiene que comunicar directamente. Se tienen que adoptar medidas urgentes para proteger a la víctima, eso es fundamental. Y luego ya se tiene que comunicar a las autoridades, a servicios sociales, a la Fiscalía de Menores, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de tal manera que el centro pasa a dedicarse a comunicar y a colaborar con todas estas entidades que estamos hablando, servicios sociales, Fiscalía de Menores y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Luego se tiene que comunicar a los padres o tutores de la víctima, de esa agresión sexual o maltrato, y luego ya, pues después ya intervienen, pues como hablábamos antes, la policía, Fiscalía y servicios sociales para proteger a la víctima. Y se tiene que dar, pues, por parte del centro unas medidas de apoyo psicológico al menor, de adaptación escolar. Se tiene que intentar, bajo todos los medios, que no abandone el colegio, que es lo que comentabas tú antes, Amelia, que lamentablemente suelen abandonar porque no soportan esa presión lo que se tiene que hacer es intentar, pues si hace falta cambiarle de clase o lo que sea para que no sufra tanto y que pueda seguir en la medida posible la rutina, pues apoyada, ¿no?, por toda la gente del centro. Y si no, con todo esto, pues no se comprueba al final que no se activó de forma adecuada el protocolo, que he intentado resumir de forma breve, tendría una responsabilidad civil el centro por el artículo 1903 del Código Civil, lo que se llama culpa in vigilando. Bueno, el invigilando que hemos reivindicado tantas veces en este programa y que lamentablemente en España huelga por su ausencia, porque si el invigilando verdaderamente funcionara, ¿cuántas noticias de sucesos, especialmente con menores y con personas vulnerables como los mayores, no
tendría lugar. Sin duda. Y claro. no sé si recuerdas, María Porque José, ¿qué es el invigilando al cual hemos aludido tanto en este pues, programa? culpa de no detectar, no vigilar adecuadamente lo que ocurre en su centro, no activar esos mecanismos de prevención y protección que estipula la Ley Ley Orgánica 8/2021 de protección a la infancia y a la adolescencia. Un centro docente tiene la obligación, pues eso, de preocuparse de que no haya, por supuesto, maltrato o violencia o agresiones sexuales en su centro. Entonces, por eso dice invigilando, porque tienen que vigilar e intentar detectar estos casos y en el momento que los detecten, inmediatamente proteger a la víctima y comunicarlo a las autoridades. Bueno, pues ese es el término invigilando al que nosotros hemos hecho alusión en tantas ocasiones. De todas maneras, en este caso Amelia. me parece que había el child grooming, no sé cómo se pronuncia exactamente. Este señor era a través de las redes sociales. Pero ese ya es otro caso. ¿No? ¿No era este? No, este es otro caso. ¿El siguiente? Sí, luego lo vamos a analizar. Un alumno denuncia una agresión sexual de otro compañero porque, claro, hoy nos acercamos a ese infierno en el que muchas veces se convierten los colegios y las guarderías, porque no solamente estamos hablando de agresiones desde la perspectiva del propio personal, que a uno la verdad es que se lleva lógicamente las manos a la cabeza, sino también, y no es moco de pavo, y cuántas veces hemos hecho alusión a ello en este programa, también la situación que se vive de acoso y derribo dentro del colegio. Ahora voy a darles algunos datos, pero cada vez es más frecuente y el acoso escolar también podríamos integrarlo dentro del programa de hoy, ¿no? Sin duda. De hecho, el primer programa al que tuve el placer de asistir, La Huella del Crimen, era respecto al bullying. Lo recuerdo. Fue muy interesante y está bastante relacionado con esto, en cuanto a los protocolos que deben tener y deben cumplir esos mecanismos que todo el rato reiteramos de protección en los centros y respecto a la responsabilidad civil, tanto del centro docente como de los padres, como en este caso que comentas, María José, caso de que haya un menor de edad que sea el que ha cometido la agresión sexual, el que ha llevado a cabo la agresión sexual contra un compañero suyo, si es menor de 14 años, son los padres los que responden. Sí. Siempre nos hemos preguntado, ahora pasaremos al aspecto psicológico, a lo que sucede con ese niño, esa niña que es agredido sexualmente y que hay un silencio que lo intenta ocultar, pero ¿qué clase de responsabilidad legal tienen los padres? Pues, del incauto, del tipo que efectivamente agrede. Si el agresor es menor de 14 años, María José, sería responsabilidad civil del artículo 1903 del Código Civil y por culpa ineducando, ¿vale? Porque se entiende en lugar de invigilando, ineducando de los padres, se entiende que los padres tienen que llevar a cabo, pues tienen que tener una diligencia de buen padre de familia, se dice, y tienen que ser conscientes tienen que educar bien a sus hijos y si ven que el hijo tiene una conducta inadecuada, pues reconducirle o hacer lo que esté en su mano. Entonces, si es menor de 14 años el agresor, responden económicamente con una indemnización por responsabilidad civil los padres. Entre los 14 años y los 18 años de edad se le aplica la Ley Orgánica Penal la Ley Penal del Menor y que es realmente que se basa en la reinserción. Realmente son medidas que se aplican a los menores, pues a lo mejor se le ingresa en un centro de internamiento, un reformatorio, y se le aplican ciertas medidas, pero siempre enfocada a la reinserción. Bueno, aquí estamos hablando de una agresión sexual, que tampoco es poca cosa, pero yo estaba recordando menores asesinos con casos tremendamente mediáticos. Sí, pero que no sirve para nada, quiero decir, entre los 14 y los 18 años. Es que estoy recordando al famoso caso de Rafita, de Sandra Palo. Es que no. O sea, es que yo cada vez que pienso en María del Mar Bermúdez... Recuerdo el testimonio de Rafita, por favor, diciendo que él como que le llamaba la atención y como que casi sentía placer cuando escuchaba al pasar con el coche por encima de ella, de la víctima, el crujir de los huesos. Dices que ese animal merece reinserción. Para mí no, sinceramente.
Para mí no. Yo, vamos, No, a mí una persona que es me capaz de hacer algo parece que así. ese Lo que tío pasa es que yo tendría creo que haber ahí dejado ya de hay un problema respirar. psicológico grave, segurísimo. Me- O sea, la maldad así como tal, hay un problema psicológico grave detrás, segurísimo. ¿Tú no Entonces, crees que la maldad existe? A mí me parece que Rafita tendría que, en fin, es lo que yo llamo el aborto preventivo. Su madre se tendría que haber caído de un caballo preñada de 9 meses para no, yo lo que he visto en no traer ese en los animal. casos que yo he visto de asesinato y cosas así, porque yo llevo, los peritajes son penales y voy a la cárcel, suelen tener una infancia muy mala de maltrato a ellos, o sea, hay como una ruptura de su infancia y eso les provoca, en muchos casos, en todos los que yo me he encontrado, yo no me he encontrado a nadie que no tuviera una ruptura en la infancia, que eso le ha provocado, porque claro, el sistema nervioso cuando tú lo pones a presión es como una bomba de relojería, entonces ha estallado una serie de problemas que ha dado lugar, por ejemplo, uno que tuve que asesinó con 8 puñaladas, dio lugar a un trastorno límite de personalidad. Sí, daba a un trastorno límite de personalidad por padre y madre con una tensión en ese cerebro desde pequeño, o sea, te activa una serie o sea, la cabeza tiene, por eso dice la química y la física, no tenemos muchos neurotransmisores que son química, entonces cuando tú estás en Somos tensión, pura química, el amor es pura cuando química. tú estás en tensión, tu cerebro genera una serie de neurotransmisores que te pueden dañar el cerebro. Tienen problemas, la mayoría tienen problemas. A mí es que el paso traumático del pañal al orinal yo ya no me lo como, sinceramente. A mí me parece que hay gente que es mala por naturaleza. Conozco historias terribles porque he contado a lo largo de mi trayectoria profesional la historia de superación de muchos seres humanos que vienen de circunstancias enormemente calamitosas y no tienen esa derivada. Es decir, Sí, que me parece muy interesante. Sí, pero por ejemplo la bipolaridad, la esquizofrenia, esos sí son ya trastornos, ¿no? El bipolar o el antisocial ya es un asesino por naturaleza, pero muchos otros trastornos, o sea, eso ya, o sea, cuando ahí salen las noticias, claro, ¿sabes lo que te digo? Un antisocial, pues ya sale que fueron las niñas de Alcácer, no sé qué. O sea, una serie de... O ese padre que mató a sus 2 hijos, ese era un antisocial. Pero eso son cosas como... Este caso que hemos tocado de la niña Sandra Palos, es que yo además pienso en la madre María del Mar Bermúdez. La entrevisté hace muchísimo tiempo y yo creo que los telespectadores saben que cada vez que por un motivo o por otro se toca este asunto, yo empiezo a decir barbaridades que siento desde lo más profundo de mi corazón. No se vayan a creer que me arrepiento, o sea, cuando digo lástima que no se cayera su madre de un caballo preñada de 9 meses para evitarnos ese monstruo absolutamente miserable. Yo quería, porque me parece súper interesante lo que dice Amelia como experta en psicología forense, yo tengo entendido que los agresores sexuales, los violadores, como tienen un altísimo nivel de reincidencia, por lo que yo creo que tú dices, algo químico, ¿verdad? Como que es algo muy difícil que incluso algunos han sometido a tratamiento para rebajar... Sí, antiguamente lo que le hacían era lo que le bajaban como cuando están en la mili, le hacían unos tratamientos para que no tengan ese impulso, esa necesidad, hay determinadas sustancias, ¿no? hay determinadas sustancias, yo no soy psiquiatra, pero hay determinadas sustancias evidentemente que inciden sobre esa química de nuestro cerebro, pues desde activar determinados neurotransmisores a hacer sustitutivos del litio, por ejemplo. Lo mismo estoy diciendo una barbaridad, espero que no, pero que evidentemente, igual que se trata una depresión o un estado de ansiedad, pues entiendo que la medicación para otro tipo de trastornos psiquiátricos pues lleva la misma derivada, y es decir, sustancias que pueden incidir positivamente. Por eso, cuando no se toma esta medicación, en muchos casos, y vemos cómo estos enfermos están tutelados por sus padres, muchas veces personas mayores que naturalmente no pueden estar en el invigilando que estas personas enfermos se tomen la medicación, pues llegan a hacer barbaridades. Pero bueno, yo creo yo creo que hay gente mala por naturaleza, y el Rafita me da igual la infancia que tuviera. O sea, es un hijo de su madre, pero vamos, como una casa, o sea, hijo de mala madre. Para mí es algo muy, o sea, que una persona menor de edad sea capaz de hacer algo así y sin sentir horror, y con cero
Empatía. y Con cero arrepentimiento. Pues, y es ahí malo. está, claro. ahí está. La maldad existe. Entonces, ahí viene Amelia, lo que te quería preguntar. Pero eso que no siente empatía, pues tiene un nombre. O sea, claro. Lo que te quería preguntar, Claro, Es un eso. trastorno. Teniendo del en que cuenta- dicen de Pedro Sánchez también. Teniendo en cuenta, Amelia, O sea estas que- circunstancias de lo que hizo este energúmeno cuando era Sí. menor de edad, tú desde tu experiencia, ¿crees que es viable la reinserción? Eso es lo que yo estaba diciendo, que dependiendo ya también del trastorno y también, claro, es que la voluntad también influye. O sea, tú puedes ser esquizofrénico y tener un poco de voluntad de querer afrontar tus problemas, que eso también ya va también la voluntad y la libertad de cada persona. Y luego, claro, hay problemas que son muy graves y ya la reinserción, pues ni con medicación es posible, pero bueno, el problema está ahí, que claro, que si tenemos que ¿para qué tenemos las cárceles, ¿no? Para volverlos a introducir en la sociedad o para, no sé. El No. tema, Ese es el tema. A ver, O sea, es verdad que Rafita no sé qué hace integrado en la sociedad. O sea, no lo entiendo. yo entiendo lo que tú dices y, oye, y respeto la opinión de cada uno respecto a la reinserción, pero yo creo que no es lo mismo a lo mejor pues, alguien delincuente poca monta que roba una tontería, tal, que esta persona puede reinsertarse y dejar de robar, pero alguien que siendo menor de edad es capaz de hacer una atrocidad Esa como barbaridad. esa barbaridad tan grande. Y luego Yo explicar veo, el placer. desde mi Lo que ignorancia, pasa es desde que mi esto ignorancia a generalizar nivel es muy psicológico. gordo, generalizar es muy gordo, pero yo, o sea, es que no puedo decir otra cosa. O sea, ¿tú crees que el siempre hay una mira, explicación? no siempre. ¿Tú crees que la infancia explica? O sea, yo creo que la infancia explica y la naturalmente. circunstancia. Por ejemplo, es que claro, yo tuve un juicio de uno que mató a una española y claro, evidentemente la había matado él a ella. Pero es que ella había cogido un cuchillo y se había dado la vuelta para pincharle a él. La cosa es que era hombre contra mujer. Se dio la vuelta, cogió ese cuchillo que había, porque todo el atestado de la policía te daba los pasos. O sea, ella había ido, él le había cogido el cuchillo y la pinchó a ella. Te estoy diciendo que yo no voy a justificar a ese hombre que mató a ella, no. Pero los dos estaban bebidos, con cocaína y había una escena como de celos porque él se iba a trabajar. Te quiero decir que yo cómo voy a justificar un asesinato, ni un maltrato, ni nada, pero hay que estudiar cada caso, Sí. cada caso. Y luego, la reinserción. Yo creo que la sociedad tenemos que intentar meterlos como podamos. Yo que no sé, o sea, que sí, que parece una barbaridad, pero es que entonces la sociedad, ¿qué función tiene? Si no es la reinserción de esa gente que ha El castigo, yo es que estoy harta Sí, ya tiene un castigo. de la reinserción. Sí, tiene que tener un castigo, Es que yo estoy pero harta tiene ya que de la reinserción. O sea, y Tiene que tener el castigo que. Tiene que tener el castigo, como cada cosa que tú has hecho tiene una consecuencia. O sea, tú has hecho una cosa, pues tú has hecho un delito, pues tiene que tener una consecuencia. Pero si es que si no hay reinserción, entonces Bueno, estamos a favor de la pena de muerte. ¿no? Entonces, no. Yo absolutamente, pero absolutamente. No sé, yo es verdad. no Para, sé, determinados, yo creo que para cada determinados personajes como el que nos ocupa, no tengo la más mínima duda. Yo quería simplemente comentar, es cierto, yo he escuchado mucho casos de agresores sexuales que en su infancia sufrieron abusos sexuales. La mayoría. Y cuando tú has comentado La eso, Amelia, mayoría. digo, mira, justo lo que yo siempre he escuchado. La mayoría Entonces dices, qué pena han- efectivamente que haya Sí. gente que haya tenido una infancia, que haya sufrido pues maltrato, abusos Sí. sexuales, que haya estado en un entorno muy conflictivo y que no tienen la culpa. Y Pero- dentro de ese colectivo pero de, de- No, pero personas también es- sufridoras también es verdad y no ha que pasado eso no- nada no, que y no son es honrados justificación. padres de familia. Exactamente, eso no es justificación. Cuidado, es que hay gente mala. Que qué manía de intentar justificarlo. Hay Hay gente mala y ya está. Cuando Sí. tu padre, mira, la mayoría de las personas adultas que son infieles, su padre era infiel o su madre era infiel. Claro, pues Sí, la sí, mayoría mamá. de todos son infieles, vienen ahí, pero luego hay Pero otro hay porcentaje que no son personas- infieles. Justificarlo, María José, como si es una Es explicación del comprenderlo. por qué, efectivamente, Es comprender por qué lo comprenderlo. hacen, no justificarlo, en No absoluto. Pero yo lo que, Al revés, yo lo que comprendo es que he asistido a innumerables historias de superación de personas que han partido de situaciones que no podemos llegar a imaginar. Y son gente muy honrada y que son todo amor. Y ni han sido violadores, ni han sido estafadores, ni han sido degolladores,
ni han sido como el Rafita, que en fin, en mi opinión ya saben dónde tendría que estar. Para mí es que ese es un ejemplo perfecto de... Y entonces es un ejemplo perfecto, de dónde vamos. Poner en duda la reinserción, pero es verdad que totalmente. tú eres la experta y sabrás... No, yo lo que digo es que yo creo que cada caso, o sea, bueno, y por eso la pena pues, son de 15, 20 años, porque piensan, ¿no?, que en ese 15 o 20 años puede haber... Hay margen de reinserción que puede que se reconduzca su vida. Bueno, pero es verdad que es un caso tan grave que no siempre... Que puedo traer otros casos tremendos y verdad. También puedo traer casos de personas que han visto la luz de la vida en situaciones muy dramáticas y esto no ha sucedido. Creo que hay gente mala por naturaleza y no hay más que hablar. Hay gente mala y hay gente mala y ya está. Alguien hay que gente disfruta malísima. Con el crujir de los huesos de su víctima, claro, por el amor de tiene Dios. que ser mala persona. O sea, que esto siga respirando. Es que vosotros, para mí vosotros habláis de mala persona. Eso es un psicópata y tiene un nombre. Es psicópata. No entiende los sentimientos de las personas ni el sufrimiento de los demás. No, pero yo no puedo tratar a ese tío como un enfermo. Ese psicópata, no lo Amelia. Yo no lo entiendo como un enfermo. Pues tienen reinserción. Algunos. ¿Cómo tiene una reinserción un psicópata? Dándose cuenta de que es psicópata. Es muy complicado, porque el psicópata nunca ve que tiene culpa. Es muy difícil que un psicópata se dé cuenta. O sea, que sí que hay casos en que... Pero eso es un psicópata, no es otra cosa. Que es lo que un decía espeto. Me hacía yo con este. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Tenemos a Remedios Fernández hace un ratito que nos está esperando. Remedios, muy buenas noches. En menudo lío... Como ves, en menudo lío estábamos metidos mientras que esperábamos a que entraras. Y además es que, claro, Álvaro Barranco nos ha puesto como ejemplo al famoso Rafita, con un ejemplo absolutamente escalofriante, y vaya por delante que para mí es un individuo que mi nivel de inquina sobre él no tiene palangón. Vamos, mira que llevo años con este caso. En fin, que... No sé, aprovecho también para hacerte la pregunta. ¿Consideramos que, puñetera, costumbre de estar siempre pensando que la gente tiene un trastorno mental o que tuvo una infancia desgraciada? Hay gente mala y gente buena, y hay gente mala por naturaleza. Y hay gente mala que, en mi opinión, no debería respirar. Lamentablemente sigue respirando. Sí, he oído la palabra psicópata. Y la palabra psicópata tiene una implicación muy importante, porque es cierto que ellos no tienen el sentimiento de culpa que podemos tener los demás, pero yo creo que todos nos autoengañamos cuando estamos hablando de culpa. Todos entendemos nuestra perspectiva. Y cuando uno comete un delito, generalmente suele autoperdonarse y justificarlo. Sea un delito leve, sea un delito más grave. Sea económico el delito o sea personal. Siempre se encuentran los motivos. Las personas nos autoengañamos con muchísima facilidad, María José. Mucho. Ay, señor. Bueno, hoy estamos centrados en la violencia, en el maltrato, en la agresión sexual en colegios y en guarderías de España. Es verdad que somos muy de coger el camino de al lado, como ha sido en esta ocasión, para hablar también de un menor como era ese individuo. Condenado un profesor de Irún, que anteriormente lo ponía Amelia Bueno sobre la mesa, por child grooming, no sabemos muy bien si estamos pronunciando correctamente, y amenazas a alumnas menores. Concretamente, la Audiencia Provincial de Guipúzcoa condenó a este profesor de educación secundaria a 4 años y medio de prisión por 2 delitos de acercamiento sexual a menores de 16 años a través de Internet. Eso es lo que se conoce como child grooming, el acercamiento, y un delito de amenazas condicionales en Internet, querida, que además entiendo que estos tipos pueden mentir, vamos, por activa y por pasiva, ¿no? El problema que hay... Perdón, ¿estoy interrumpiendo? El problema que hay con el grooming es que ahora Internet nos ofrece unas posibilidades infinitas para realizar ese tipo de acoso. Es un problema creciente y además a veces pasa totalmente desapercibido, porque los menores no quieren que la persona que lo está agrediendo sexualmente, haciendo acoso sexual, se enteren los padres, con lo cual suelen callarse. Entonces hay un lodo, hay unos sedimentos que muy pocas veces se pueden localizar.
cuando afloran, pues pueden dar cantidad de víctimas. Es decir, que ahora mismo aquí se han localizado 2, pero seguramente hay más de este profesor de Irún. Y luego las penas que se le están dando a este tipo de delitos son mínimas, son irrisorias. Ahí dejo un poco a los juristas que hablen sobre este tipo de condenas, ¿no? Generalmente son condenas de conformidad, a veces no. Yo he tenido la suerte o desgracia de tener que tratar a un famoso, digo famoso porque salió en toda la prensa, de una condena de 30 años por acosar a innumerables víctimas de esta manera. Son pederastas graves, que este caso era ya reincidente, ya había cumplido condena, había pedido terapia psicológica, que no había resultado, es decir, su petición no había resultado, y cuando ya se le pudo proporcionar ya era tarde, ya tenía una condena para 30 años, tendrá 70 años cuando salga de la cárcel. No puedo revelar su nombre porque, bueno, por el tema del secreto profesional, pero sí puedo hablar del caso y que, como estaba en terapia, pues lo he vivido muy de cerca. Y es verdad lo que he dicho antes, ellos se justifican. Este hombre sí fue víctima de abuso sexual, como antes habéis comentado. En su infancia tenía una pedofilia homosexual y había desencadenado una pederastia solo leve, en el sentido de que no había agredido sexualmente, físicamente a los menores, pero sí por internet se había pedido, como este profesor de Irún que ha sido condenado, y reconocerme que la condena en este caso ha sido mínima. En el caso de este hombre, como ha sido 2 años, 6 meses, y en otro caso que ha salido recientemente en Murcia, ha sido de 2 añitos, una condena de conformidad, no pisará la cárcel. Pero lo que sí quería señalar es que si esta gente no se cura, esto no tiene tratamiento. Esta gente siempre va a tener este problema, generalmente van a más. Entonces el encarcelamiento o la psicoterapia pues tampoco tienen de cara a la rehabilitación o a la reinserción, no tiene mucho sentido. No conozco casos que se hayan rehabilitado realmente. Muchísimas gracias, María Remedios Fernández. Un saludo. Muchas gracias a vosotros. Adiós. Gracias, buenas noches. Interesante. Recuperamos enseguida, hacemos un alto en el camino y después os paso la palabra sobre este caso y retomamos el caso de la agresión sexual entre compañeros de clase, que sería otra derivada muy importante a tener en cuenta por los padres que puedan estar viendo este programa con esta amalgama, con este amplio abanico de peligros que pueden tener lugar en las guarderías y en los colegios de España. Regresamos enseguida y les recuerdo cómo perder un par de kilos, si eso es lo que ustedes desean. Si quieren perder un par de kilos, volver a utilizar esas prendas que tanto y tanto les gustaban, Naturhaus les trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrán bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, tampoco pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti, no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Regresamos enseguida, lo hacemos con Amelia Bueno y con Álvaro Barranco, y con todos ustedes vamos con el segundo tramo del programa. En Lar de Paula elaboramos vinos de La Rioja que reflejan el carácter de nuestra tierra y la pasión por el detalle. Nuestro blanco semidulce, alas de mariposa. Nuestro tinto de autor, Merus 4. Vinos Lar de Paula, reconocidos por su calidad y autenticidad. Entre las montañas suizas, donde la nieve lo convierte todo en emoción, nace Hotel Helvetia, el destino ideal para vivir el esquí como nunca. Situado junto a las mejores pistas, en un valle donde entrenan campeones, cada día comienza con adrenalina
y vistas que enamoran. Y al regresar, te espera el equilibrio perfecto. Spa para desconectar, chimenea para sentir la calidez del invierno, jacuzzi con vistas y desayunos que convierten cada mañana en un lujo. Hotel Helvetia, tu experiencia alpina completa. Esquí que emociona, descanso que conquista. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Efectivamente, nos llegaba con dificultad el sonido, nos lo decía Álvaro, y bueno, pero más o menos escuchábamos parte de un contenido bastante interesante, ¿verdad?, de Remedios Fernández. Sí, nada, puntualizar, María José, que respecto a este caso de Irún, que se ha estado tocando antes de la publicidad, que el acusado lo que hizo fue crearse una cuenta falsa en redes sociales para tener ese acercamiento con 3 de sus alumnas con finalidad pues, sexual. Y a 2 de ellas le propuso quedar, pero finalmente no consiguió su objetivo y bueno, y luego lo que hizo, una vez se desató todo, les instó vía email, les amenazó por email para que borrasen las conversaciones y no lo difundieran y no lo hicieran público, advirtiéndoles de que tendrían consecuencias legales si las publicaban. ¿Y las hubiera tenido? Pregunta ingenua por mi No, parte. era coaccionándola, o sea, lo que están es manipulándola. Estaba manipulándola. Afortunadamente no cayeron en ese... Claro, pero en este caso la identidad del profesor de quien realizaba este child grooming era falsa. Sí. Como en el 90% de los casos donde un gacho de 50 años se hace pasar por un querubín de 14 con una o 16, con una fotografía jugando al baloncesto y quedan con las muchachas y claro, o sea, es que es un peligro terrible, ¿no? Lo que pasa es que en este caso él las conocía a ellas. Claro, del colegio, en este caso sí. O sea, que cuando tiene una identidad falsa y no sabe quién es todavía, pero es que él sabía con quién estaba hablando. Sí, sí. O sea, no me refiero a ellas. Sí, ellas no lo sabían. Por eso lo digo. Por eso es lo que dice ella, lo que decía ella, que estas menores tardan en decirse a los padres porque es a través de internet. Entonces el padre le quita el internet, porque claro, ellas son las que se han metido en esas cuentas. Educando al cual hacía referencia Álvaro Barranco, yo creo que también tiene que ver muchísimo en estos momentos esas conversaciones de los padres diciendo que no se atemoricen por contar algo en los que esperan ser castigados o castigadas, porque yo creo que se podrían evitar muchos de los sucesos
que in extremis analizamos en este programa si la educación de los más pequeños, de los adolescentes, fuera de una mayor confianza con los padres, aunque bueno, no sé, supongo que eso de generar confianza entre los padres, pues intergeneracionalmente siempre ha sido complicado, ¿no? Pero quizás estemos viviendo unos tiempos en los que sea más necesario que nunca por el peligro que significa Internet, ¿no? Sí. No, y luego también en Francia lo están haciendo, están cortando la edad, es que hay que poner un tope por algún sitio. Que son, aquí se está propuesto ahora, ya está propuesto, claro, que se que puede se baje acceder el nivel a redes sociales a partir de los 16 años de edad. Claro, el PP hablaba de Instagram para adolescentes, lo que pasa es que hace la norma, luego hace la trampa, pero es que hay que, claro, las redes sociales, claro, las redes sociales son relativamente poco tiempo, pues claro, tendrán que ir acotándola para que, claro, no hagan delito a través de ella. Hay mucho contenido inapropiado para menores de 16 años, pueden ser víctimas de acoso escolar, porque al final entre ellos muchos, pues eso, puede haber muchos mensajes de reírse de uno, de otro, y pueden... Al final es conveniente, sin duda, tomar cartas en el asunto. El acoso escolar, que duda cabe, también es parte de la violencia, de los peligros que pueden encontrar los más pequeños, los adolescentes, en las aulas, y también tiene que ver efectivamente con este programa. Muchas veces hemos hablado de acoso escolar y quizás siempre ha habido un cierto acoso. Todo el mundo recordamos cuando éramos pequeños. Yo creo que los pequeños siempre hemos sido gente muy poco empática, muy gamberros, y siempre la hemos tomado con alguien, siempre ha habido alguien, pues el niño gordito, el niño con gafitas. Yo creo que todos, si somos sinceros, podemos sacar una historia en la que no nos hemos portado bien o hemos sido un poquito macarras. Pero claro, la diferencia estaba en el que todo terminaba en el colegio. Pero ahora no, ahora se extiende el 24/7, ¿no? Y ese, creo que eso ahí es donde donde es la tortura. Antes terminaba el colegio a las 5, las clases extraescolares, pero bueno, a las 6 de la tarde ya estabas en tu casa merendando y ya se había acabado todo hasta el día siguiente para las personas que eran perseguidas, ¿no? Pero ahora no, ahora es 24/7. Es tal cual, María José. El bullying, el acoso escolar puede durar efectivamente, como tú dices, 24/7. Hablabais de esta ley, efectivamente, que yo no sé si se está debatiendo, ¿verdad?, en el Congreso, o sea, que estaría pendiente de aprobación. Y yo he escuchado a Feijóo, ahora que estamos con las promesas electorales, que habló incluso de rebajarla a los 14 años. No sé qué opinión os merece esta medida que... Quiero decir, no tengo ninguna confianza, yo no confío en los políticos, en nada de lo que salga por su boca. Pero bueno, vamos a hacer ciencia ficción. ¿Que los 14 años os parecería una edad adecuada para evitar? Porque quiero decir, quien evita la ocasión evita el peligro, y está claro que este tipo de delitos de personas mayores, ya sean profesores o ya sean seres perversos que entran en redes de gente muy joven y finalmente pues terminan en agresión sexual, cuando no en asesinato, evidentemente se terminaría, ¿no? No, claro, o sea, el menor, la protección al menor. Pues claro, lo que se plantea con bajar la edad, su libertad, pero bueno, es que no sé, hay que, claro... ¿Desde cuándo con 14 años se tiene derecho a la libertad, oiga usted? No, pero lo que te quiero decir, lo que se baraja es la libertad de la persona, si es madura como para coger, pero si esa persona con 14 años no está formado, porque hay que poner un tope, o sea, a los 18 años te ponen un tope y te dicen no puedes fumar, no puedes beber, no puedes hacer... Bueno, como si antes de los 18 años la gente no bebiera y no fumara. No, lo que te quiero decir es que esas normas se han olvidado por qué se hacen. A ti no te dejan beber con 18 años, no porque quieran, no, sino porque tu hígado y tus riñones no están formados. Entonces ponen un tope 18, que es cuando ya se ha pegado el estirón y todo físicamente. Entonces, tienes que saber que tu cerebro igual tampoco está formado hasta... No puedes poner una edad, pero sí tienes que poner un tope físico, más o menos. Entonces, por eso te dicen, no puedes fumar, porque los pulmones no están formados. Entonces, el problema que te va a causar en tus pulmones... Nadie debería ni fumar ni beber. No, o sea, pero no hay ni hígado ni pulmones que aguanten la atrocidad del tabaquismo y del alcoholismo. Sí, pero te quiero decir, pero no es lo mismo un órgano maduro no es que un órgano que no está desarrollado. El problema que va a tener esa secuela
física va a ser mucho más grande. Entonces te ponen un tope por eso, porque te protegen, te protegen. Entonces, lo que te quería decir es que con 14 años tu cerebro no está formado, tú no sabes discernir entre la verdad, la mentira, por eso te manipula este señor, ya con una edad. Tú ya barajas entre la verdad y la mentira, te crees ciertas cosas, pero con 14 años te manipula con muchísima más facilidad. Sin duda. Yo lo dejaría en 16, personalmente, pero vamos, es una opinión mía. Pues en base a lo que estamos hablando, que menores de 16 no puedan acceder a redes sociales. Personalmente a mí me parece que al final están desprotegidos por eso, porque puede haber mucha gente con identidades falsas, pueden ser objeto de bullying, hay muchas cosas, por lo que está explicando muy bien Amelia, de que psicológicamente no están, digamos, no hay una madurez, no hay un... Tú no sabes la verdad en ese momento. Claro. Yo personalmente creo que está bien como se ha propuesto 16, pero bueno, eso ya es algo... Tremendo. Seguimos con las agresiones sexuales en el profesorado. Hombre, ahora la psicóloga legal y forense, ¿no se supondría que cuando tú contratas a personal que tiene que ver con menores, como por ejemplo a profesores, debería haber, no sé, algún tipo de examen psicológico? Pregunto, lo ignoro. Hay un examen psicológico, pero tú tienes asignaturas que son como para... O sea, la guardería no sé tanto, pero por ejemplo... Aquí estamos hablando de colegios. Estamos hablando por eso te digo que de la hay... escuela secundaria. Claro, hay asignaturas que tienen relación con esa orientación al alumno. Claro, pero eso no quiere decir que es lo que tú decías antes, de que esa persona pues no sea moralmente aceptable, pero es que sería lo mismo si fuera enfermera o fuera otra cosa. Ya. ¿Sabes? O sea, que eso no lo puede... Llama la atención. La Guardia Civil detuvo a un profesor por varios delitos de agresión sexual como presunto autor de tocamientos a varios alumnos del centro escolar donde trabajaba. Situamos este delito, este suceso en la Sierra de Huelva. La Guardia Civil informó en un comunicado de que las víctimas, de momento 4 alumnos menores de edad, denunciaron que el docente les realizaba este tipo de tocamientos en zonas íntimas o sensibles durante las clases y en ocasiones en determinadas actividades extraescolares. Tras las investigaciones efectuadas y la toma de manifestaciones de los menores en presencia de sus tutores legales y de testigos de los hechos, en este caso se detuvo al profesor. El docente fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión, y los investigadores pues continuaron por si había alumnos que habían sido víctimas de las citadas agresiones. Aquí, por ejemplo, vemos una gran diferencia, ¿verdad?, sí, con este otro caso donde yo me preguntaba, esas muchachas en la primera parte del programa en el que tendrían que volver a declarar, y a mí me parece que es revictimizar, es una situación harto complicada. Y sin embargo aquí parece que quedaba totalmente probado. Son dos casos desde luego distintos, pero en los que imagino que relatar nuevamente el suceso es harto complejo, ¿no? Sí, claro. No, y además aquí yo creo que lo que pasó realmente es que el protocolo fue todo el proceso fue rápido. Claro, si tú, es lo que decíais vosotros, si lo vieron, hubo unas quejas y ya se activó todo va al proceso, va más rápido. Creyeron a la víctima y todo fue más rápido. Yo lo que no sé aquí, si de verdad, porque si hay solo una víctima, quizás sí que se ha activado rápido el protocolo, pero pues, si hay varias víctimas, no sé hasta qué punto ha sido eficaz el protocolo, ¿no? Depende de la edad. Cuando más pequeño es el menor, como que tiene... Le cuesta más exteriorizarlo, contarlo. No, miente menos. O sea, un niño, tú ¿Quiénes dicen la verdad? Los niños y los borrachos. Claro, o sea, por ejemplo, las niñas estas, pues por suerte o por desgracia, son adolescentes, entonces pueden estar en la edad del pavo y no se les cree. Pues porque puede fantasear, ¿no? Pueden haber una situación. Fantaseado con el profesor o lo que sea, pero un niño cuando es menor de 6 años se le cree. Porque ¿cómo se va a inventar? Además hay una serie o sea, que al menor te van diciendo, van haciendo como un juego, no te preguntan, o sea, cuando es menor de edad no te hacen un cuestionario psicológico, sino que te van como jugando contigo, donde te tocan, donde no sé qué. Un juego, qué bueno. Sí, claro, entonces si el niño dice, me tocaban aquí, no sé qué, no sé cuánto, él no sabe lo que le estás preguntando. O sea, no es consciente de realmente no es consciente de lo que te están preguntando. Entonces, claro, no te va a mentir. Si te dice, oye, mira, me ha pegado no sé quién, pues te dice, se puede inventar, oye, porque este no me ha pegado. Pero van haciendo un juego, le dan un muñeco para que toque donde le tocan,
O sea, no sabe qué le están preguntando. No es consciente. Sí. Eso es muy interesante. Sí. Sí, claro, es como, o sea, cuando tienen un problema se hace a través también de un dibujo, que es una prueba que o sea, ellos dicen dibujar algo que ha pasado, y entonces pues pueden dibujar, y dibujan cosas graves, o sea, cosas graves que han pasado y no lo saben, pero lo pintan. Qué bueno. Qué bueno. Sí. O sea, que lo pueden verbalizar o incluso por Sí, dibujos. sí, le puede decir, y oye, demás. cuenta algo que no te haya, pinta algo que sea muy feo. Y de repente te pinta, empiezan con negro, utilizan mucho el negro y empiezan, o sea, no saben ni, pero dibujan, sí, sí. Qué barbaridad. Sí, sí. Qué barbaridad. Luego Pobres criaturas. hay otras señales que Amelia nos podrá corroborar como experta en psicología, para poder detectar, para que los padres estén, digamos, alerta y puedan detectar si sus hijos están siendo víctimas a lo mejor de agresiones sexuales o maltrato, como pueden ser las conductas regresivas, en este caso, que pues un niño de repente empieza a tener otra vez pues, a orinarse en la cama, por ejemplo, cuando ya era una etapa muy, muy pasada, o en este caso, por ejemplo, que tenga terrores nocturnos, o que le cueste mucho conciliar el sueño, o cambios en el comportamiento, digamos, Puede llamar la de atención la los alimentación. padres. Bueno, sí, por ejemplo, de la alimentación, puede engordar mucho o adelgazar mucho, por lo que sea. También le puede afectar al rendimiento escolar. A lo mejor de repente, como les resulta bastante complicado concentrarse, El fracaso escolar, por lo que están sufriendo, pues yo creo que es un clásico, Bajan ¿no, las- Amelia? Que a lo mejor un Sí, sí, profesor sí, ya lo dicen se muy fije bien, que sí, un sí. alumno Sí, son está eso, sí. con la cabeza en otro lado y de repente baja en picado su rendimiento. Sí, sí, son todo eso lo que... Y bueno, luego también, por supuesto, autolesiones, intento de suicidio, que eso coincide con el tema del bullying, acoso escolar, que en su día hablamos. Por ejemplo, también son otros síntomas que se pueden relacionar con... Yo tuve una niña que había sufrido abusos sexuales de menor y tenía... ¿En el colegio? No, era con un familiar, Con el que era lo familiar. que te comentábamos antes, que la mayoría de estos casos es Dentro en la de la familia, familia, sí, qué tremendo. el mayor grado. Tenía los nudillos entre aquí los tenía más abiertos de lo normal porque se pegaba Ay, en pobre. las paredes y entonces nadie, porque como no tenía moratones ni nada, pues no sé, entonces le vieron, no sé qué, el médico le vio, dijo, ¿qué te pasa? Y tenía esto más abierto de pegar. Solo de una mano. No, de las dos manos, de pegarse, La rabia que de la tendría. rabia, se pegaba a ella, se pegaba contra las paredes porque estaban abusando de ella. Y ahí fue cuando lo detectaron, porque no la creían. No la creían, porque también era una adolescente, también un poco complicada, sus padres separados, no la creían. Entonces ya el médico dijo, esto no puede ser, y era por las autolesiones que te hacen. Qué revictimización, qué horror. Vamos a los montes de Galicia, en el corazón de Madrid. Descubre los montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, las carnes jugosas, los postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. Te esperamos, Montes de Galicia, en la calle de Azcona 46, Madrid. Reserva tu mesa hoy mismo. Luego vamos a hablar de un webinar muy interesante que va a tener lugar en Amafi y que me parece que va a capitanear nuestro colaborador, si no estoy equivocada, Álvaro Barranco. Enseguida se lo contamos a la vuelta de la publicidad y continuamos con estos peligros que acechan en guarderías y en colegios, y muy interesante este protocolo preventivo a tener en cuenta sobre esos cambios que pueden ver en sus hijos, que evidentemente responderán a alguna razón, y quién sabe si esa razón puede estar en el centro educativo. Regresamos enseguida. En Lar de Paula elaboramos vinos de La Rioja que reflejan el carácter de nuestra tierra y la pasión por el detalle. Nuestro blanco semidulce, alas de mariposa. Nuestro tinto de autor, Merus 4. Vinos Lar de Paula, reconocidos por su calidad y autenticidad.
Entre las montañas suizas, donde la nieve lo convierte todo en emoción, nace Hotel Helvetia, el destino ideal para vivir el esquí como nunca. Situado junto a las mejores pistas, en un valle donde entrenan campeones, cada día comienza con adrenalina y vistas que enamoran. Y al regresar, te espera el equilibrio perfecto, spa para desconectar, chimenea para sentir la calidez del invierno, jacuzzi con vistas y desayunos que convierten cada mañana en un lujo. Hotel Helvetia, tu experiencia alpina completa, esquí que emociona, descanso que conquista. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Pues como les decía, como les anticipaba, un webinar interesantísimo en Amafi sobre liquidación de gananciales y sobre cambio de apellido. Me parece muy interesante, capitaneado en este caso por Álvaro Barranco. Bueno, son estas iniciativas, estas actividades que tiene lugar en Amafi, que para los que no lo sepan, aquí estoy yo para contárselos, la Asociación Madrileña de Abogados de Familia y de Infancia, a quienes conocemos, por lo menos aquí en La Huella del Crimen, porque desfilan por este plato, afortunadamente, pues el grueso, ¿verdad?, de abogados de esta asociación, con los que estamos encantados, y me ha parecido muy interesante cambios de apellidos. Sí, pues el ponente se llama Miguel Ángel Rodríguez Bacelar, es abogado y doctor en Derecho y fue pionero en conseguir una sentencia del Tribunal Supremo que permitiera el cambio de apellidos por riesgo, digamos, de que se iban a perder. Entonces, ¿Cómo? Sí, apellidos como que ya se van a perder, ¿vale? Bien, o sea y él que consiguió acreditar eso como para poder hacer el cambio de apellidos para que no se perdiera un apellido que él tenía mucho. Claro, que a lo mejor era de la madre y no del padre. Claro. Entonces, él fue pionero en esto, peleó hasta que el Supremo le dio la razón. Y bueno, pues me parece que es un tema interesante. Esa será la segunda parte de la ponencia, la del cambio de apellidos. Porque claro, el cambio de apellido, yo en principio pensaba en personas que por algún motivo pues quieren cambiar su apellido, que yo no sé cómo está la legislación, si se puede hacer. A la ligera no puedes hacerlo, tienes que cumplir los requisitos. ¿Qué significa? Sí, que tú no puedes llegar hoy al registro civil y decir, quiero cambiar mi apellido, así no, oye, hay que cumplir unos requisitos y hay que hacerlo. Pero vamos, bien. Que se puede realizar. Si se dan ciertas condiciones se puede hacer, y por eso en este caso es algo que no es muy habitual, pero bueno, como fue un caso muy sonado
y nos parece que puede ser interesante pues el magnífico ponente que llevamos no al pierda. Seminario. Me parece interesantísimo. Eso es, pues, no por una cuestión personal, sino bueno, pues queremos conservar este algo apellido. Sentimental, fue por algo sentimental. Sí, me parece bonito. Y la primera parte del seminario será una ponencia respecto a los problemas que hay hoy en día en la liquidación de las sociedades gananciales en los divorcios. Entonces, bueno, ambas ponencias que no es moco de pavo, ¿eh? Son, yo creo, bastante interesantes, y en Amafi siempre estamos preocupados de seguir, pues eso, en constante formación para que todo el mundo esté al día. Y vamos a ver ese cartel, por favor, de ese webinar. Cuéntanos, deletréanos. Sí, pues mira, no se ve, lugar. yo de momento no lo veo aquí en pantalla. Es el 27, ahí está, 27 de mayo. En la sede del Consejo General de la Abogacía, en el Paseo de Recoletos. En Madrid. En Madrid, correcto, a las 5:30 de la tarde. Pues son dos ponencias que la primera, pues 3/4 de hora cada una, y entre medias habrá un café. Y bueno, pues muy interesante, y bueno, yo tengo el placer de presentarla como presidente de la liquidación de regímenes, de la sección de liquidación de regímenes económicos matrimoniales de Amafi. Interesantísimo. Pues tomen nota, póngalo en la agenda, el día 27 de mayo, que a lo tonto está a la vuelta de la esquina. Mañana ya 15 de mayo, y cuando nos demos cuenta estamos en la playa, y cuando nos demos cuenta nos estamos tomando las uvas. Esto es así, ¿eh? O sea, o no. Sí. Que parezca una exagerada, pero no lo sé. A mí el último año se me ha pasado que no lo he visto. Yo no sé a ustedes, ¿eh? Siempre pasa rápido el tiempo. A mí No, me pasa siempre se me no. pasa siempre rápido. Lo de este año, dirán ustedes, este es un programa de sucesos. A mí, ¿cómo se me ha pasado este año? Yo lo considero un suceso. Yo así, lo dejo ahí. El Colegio Diocesano José Luis Cotallo despidió a una trabajadora de la guardería tras denunciar un presunto maltrato a menores. Y nosotros hemos dado esta noticia, se la hemos pasado a un tipo estupendo, sobradamente conocido en este programa. Sí que es verdad que él entra habitualmente dando caña por activa y por pasiva en torno a la ocupación, pero la verdad es que le interesa enormemente todo lo que tenga que ver con las guarderías, entre otras cosas por un bellezón que tiene, que se llama Olivia, y que a él le pasa esto y ya, bueno, quiero decir, esto sí que ya habían dejado de respirar. Muy buenas noches, César Vidal. Uy, César Vidal, perdóname, por favor, César Blanco. José, si se te ha pasado rápido a ti el año, a mí con Olivia se me ha pasado como una semana. Madre mía, qué barbaridad, efectivamente. ¿Cuántas veces hemos hablado desde que nació Olivia? Desde la Ribera del Duero habla César Blanco. Hemos hablado de algunas circunstancias, ¿verdad?, que tienen que ver con las guarderías. Y claro, César tiene su particular punto de vista. Bueno, este es tremendo, además en un colegio diocesano. ¿Qué ha pasado, César? Cuéntanos. Sí, fíjate, si yo, ¿sabes lo que haría con los ocupas? De la manera más legal posible. En el caso de que a mi hija le hicieran algo, pues bueno, no quedaba fácil. Nada, déjalo. Que le hiciera daño, está clarísimo, claro, eso no hay debate. Pero en este caso, claro, noticia de este mes, de este mes y de este año, que a veces contamos noticias que no son tan hiperactuales, pero es del jueves pasado. Resulta que, presuntamente, claro, aún no ha habido juicio, el colegio ha denunciado que una de las trabajadoras, presuntamente, según la que lo digo, maltrataba a uno de los niños en la guardería. No se habían dado cuenta los padres, no se habían dado cuenta otros profesores, se ha dado cuenta directamente el colegio, y es un poco la medalla que se quiere poner la dirección del colegio. Primero le abre un expediente disciplinario a esta trabajadora y posteriormente el cese de la misma, ¿no?, argumentando que parece que esto que es presunto es sólido. Lo han denunciado a la Policía Nacional y bueno, pues habrá en un futuro un juicio y veremos si queda. Tiene toda la pinta de que para llegar a cesar a alguien por una acusación tan grave es serio. Insisten mucho desde el colegio, y por eso estoy un poco enfadado, en que han tomado medidas muy rápido, que han sido ejemplares. Me recuerda un poco a lo de Sánchez y Ábalos, ¿no? Que después de tantos años, sí, es que hemos sido rápidos, hemos sido, y la palabra que a mí me pone de una mala leche, hemos sido contundentes. ¿Sabes? La contundencia está en no permitir que pase eso, en que dejemos a nuestros hijos en una guardería y que no le tienen que maltratar. Yo tengo la enorme suerte de que llevo a mi hija a una guardería, que hay 4 niños, que es un amor divino, la persona que les cuida, Bea, un beso desde aquí si es que nos está viendo, y una seriedad absoluta. Yo reclamo, ya sabes que tú y yo somos de defender a ancianos, perros y niños, por los niños
les dejas un poquito... Y gatos, un Yo momento, meto a los niños, pero- César, Dime, y gatos, has dicho Sí, he ancianos, dicho perros. animales, ancianos y niños. No, has dicho perros. Perdón, a animales, me he equivocado. Me refería Vale. a todos los animales. De no he hecho acuerdo. fatal. Todo Ancianos, tipo de animales. eso, Yo soy el tienes arca de razón. Noé. Lo sé. Y debería haber cámaras en las guarderías para que no estemos especulando si ha habido o no maltrato. Qué pena cuando los niños no hablan. La mía tiene año y medio, hace pa, pu, 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 pero no te dice nada. Cuando un niño habla le puedes preguntar qué ha pasado, hijo. Pero yo llevo llevando a mi hija desde los 4 meses y evidentemente ha ido maravillosamente bien, pero no te puede contar, no te puede comunicar si le ha pasado algo malo, como tampoco un animal te lo puede contar, te lo puede transmitir Claro. moviendo las orejitas, ¿no? Así que yo lo que creo es que, si os digo siempre lo que haría yo con los ocupas, o lo que se puede hacer de una manera legal, yo aquí no me preocuparía mucho de la legalidad. O sea, No, me claro, cargo- claro, sí, me sí. cargo a la cuidadora. Apoyo. Apoyo la moción. En cualquier caso, tú hablabas de las cámaras. No entiendo por qué no hay cámaras. Hace un En año guarderías. comentamos una No noticia lo en la que entiendo. en la hora del No lo comedor, entiendo. A la hora que sí que había cámara, no sé si te acuerdas, y se veía una señora, una rata asquerosa, gorda, fea, dando golpes a un niño de 3 años. Golpetazos físicos. Madre mía, o sea, no hay ninguna excusa. A mí mi hija me desespera muchas veces. Pero no se me ocurre tocarla, ni a mi hija, ni a ningún niño, ni a ningún animal, ni por supuesto a un anciano. Es decir, esa gente... No sé si... Cárcel me parece poco porque tienen que pagarle la comida. Yo haría cosas muy salvajes porque no son humanos. Si a un niño le pegas, a un anciano o a un perro, que hablamos ahora mismo de niños, a un bebé pegarle... Bueno, un día tenemos que rescatar el caso de mi amiga La Pantoja, que ahí sabes que yo pienso lo que pienso. Pues hay casos en que la gente se desquicia, sus padres o cuidadores, y agredir a un niño, a mí es un delito gravísimo. Bueno, pues nada, ya la ha montado César desde la Ribera del Duero. Un abrazo, querido. Muchísimas gracias por contarnos esta historia. Un besazo, cuidaros mucho. Gracias, buenas noches. Bueno, lo de Gordal lo ha dicho porque se le ha ido la cabeza. No. Bueno, lo que pasa es que eso es lo que yo creo, que estos no son casos aislados, sino que es un problema estructural de la sociedad Pero con lo de los menores, lo de las cámaras ¿no? yo no lo entiendo. Yo respecto a eso, María José, sí que es verdad que sería fundamental. Desconozco la legislación en ese aspecto, pero sí que sería fundamental que existieran cámaras, porque Claro. así estaríamos... Pero la protección no puede, tú no puedes grabar. Lo que Pero sí tú ¿cómo puedes, que no? porque no puedes grabar. Tú no puedes grabar a una persona, no la puedes grabar. Claro, no puedes. O sea, no puedes tener una cámara dentro de la casa, por eso las cámaras están fuera. Y están, o sea, cuando tú tienes una cámara en un sitio público, la cámara va para allá, va para afuera, no va para... O sea, tú no puedes grabar a las personas, no la puedes grabar. Pues fíjate, Por hay un caso que quiero comentar, que gracias a una grabación se consiguió destapar todo. En Pozuelo de Alarcón, en Madrid, una Y fíjate guardería... qué lugar, Pozuelo de Alarcón, con una efectivamente, renta importante. Una guardería se llamaba Pecas, a la que llevaban sus hijos, pues algunos exfutbolistas, era Imagínate. gente conocida porque era Pastora. una guardería cara y con muy buena fama. Pues parece ser que una profesora que estaba en prácticas detectó que alguna de sus compañeras profesoras fijas de allí maltrataban a algunos niños de 0 a 3 años. Ay, Dios mío. Y puso una cámara o con su móvil las grabó y pudo grabar que había varias personas, varias profesoras maltrataban, principalmente era una la peor, la que se pasaba muchísimo, pero que gracias a la grabación de esta profesora que estaba en prácticas se les imputó por este delito de maltrato y acabó cerrando la guardería. Recuerdo este caso que denunciamos en este programa, no recordaba exactamente esta derivada tan interesante, pero en principio la ley de protección de datos, que lo entiendo desde luego, pero si se trata de proteger a los menores, porque no nos fiamos, dado las circunstancias, menores, animales, Ancianos. ¿Cuántas veces salen en una residencia imágenes de una Terrible. persona agrediendo a un anciano? A mí se me encoge el corazón cuando A mí veo eso, se me por coge el favor. corazón y se me pone una mala baba que empiezo a decir barbaridades y no salgo de aquí directo al cuartelillo pues, de milagro. Vamos. Ya, lo que no hemos hablado de los mozos de escuadra, ahora que están diciendo que hay que tener una persona en cada uno de los colegios. Bueno, esto es absolutamente brutal, me parece muy ya, interesante. pues claro, esto es la vigilancia, pero estamos como América, ¿no? Esta es la situación de inseguridad y esto no nos alejamos
del programa especial del día de hoy, que son pues los riesgos que comportan en estos momentos la asistencia a guarderías y colegios en España. ¿Qué situación de inseguridad nos está viviendo en Cataluña? No solamente en los colegios, en las instituciones educativas, pero que se ha llegado a la conclusión y se va a poner en marcha una normativa en la cual Mossos de Escuadra vestidos de paisano se van a mezclar en los colegios para frenar la situación de violencia que se da en los colegios de Cataluña, oiga. Será unas O sea, me parece brutal tremendas, ¿no? que hayas traído a colación, Amelia, esta noticia, porque yo desde que la leí dije, esto no puede pasar, yo que he conocido Cataluña de la manera que la he conocido, esto no puede pasar, o sea, hasta qué punto extremo la violencia ha tomado. Yo entiendo que son los institutos, no conozco la noticia. Yo creo que violencia y agresiones sexuales. Sí, tiene que haber unos datos tremendos, ¿no? Para que planteen esa medida, ¿no? Lo que pasa es que la educación está planteada de tal manera que antes el profesor tenía una autoridad. Es que el problema es que el profesor ahora ya no tiene autoridad. Entonces, claro, y también se la quitan, el sistema educativo está quitando la autoridad al profesor y a los policías. Y luego encima hay casos de padres que cuando los profesores les llaman para reunirse con ellos, para hacerles saber la conducta tan negativa de su hijo, encima los profesores, digamos que no atacan verbalmente al profesor. Antes, si un profesor te llamaba, si tu profesor te llamaba y tenía que ir tu padre, a ti se te caía, te caía el pelo. Ahora efectivamente, defiende a su hijo sin tener ni idea. El padre le quita la autoridad al profesor. Correcto. Entonces el profesor no tiene ninguna autoridad. Correcto, sí. No tiene autoridad. Y hay muchos profesores. Así ahora, es. en el sistema educativo, allí de depresiones, bueno, es impresionante. O sea, y jubilándose con jubilaciones anticipadas. Mira, te he cogido una, además del País, que no es un medio sospechoso de fachosfera, como diría algunos. Miren, Cataluña enviará Mossos de paisano también a escuelas de primaria. Yo formulaba la pregunta de si esto iba a tener que ver con centros educativos de enseñanza secundaria, que era lo que yo entendía, ¿no? Digo, bueno, pues será a institutos. No, imagínense qué situación. Miren, también a escuelas de primaria. El plan de introducción de agentes de los Mossos de paisano en centros educativos para mejorar la convivencia y reducir la conflictividad no solo afectará a institutos, también llegará a institutos, a escuelas, centros de FP, pero también a escuelas de primaria. Así lo ha admitido la consejera de Educación de la Generalitat, Esther Niubó, que hace un par de semanas, porque esta es una noticia de finales de abril, del 28 concretamente, explicó en rueda de prensa que la prueba piloto la habían avanzado aquella semana. La medida arrancaría una semana después, es decir, como estamos hablando del 26 de mayo, que es esta noticia, pues a la semana siguiente, es decir, ya está ese programa piloto, porque les recuerdo que hoy es 15 de mayo, dice que estará en 14 centros con la incorporación de 6 agentes, pero a final de curso y a final del año se evaluará el plan y se decidirá qué elementos se corrigen y si se extiende a otros centros. Los profesores no están de acuerdo, dicen. O sea, lo que donde se está implantando, los profesores dicen que esa no es la solución. La realidad es que si de verdad el porcentaje mayor de abusos a menores está en la casa y en el ámbito familiar, tampoco es la solución. Pero no sé cómo se puede atajar. Pero vamos a ver, nosotros estamos hartos, cansados y aburridos de contar en este programa problemas de conflictividad en los colegios, también derivados, ¿verdad?, por una mezcolanza de culturas que en ocasiones, pues bueno, en ocasiones no, en la gran mayoría pues llevan altercados, que voy a hablar de las bandas latinas, mal llamadas bandas juveniles. Pero es que esos casos son como muy llamativos, o sea, son llamativos, son más llamativos que un padre que le pega a un hijo. O sea, que un padre... No, que yo no estoy negando No, es que estoy evidencia. diciendo que las estadísticas son el 15% en el sistema educativo. En cambio, en la casa,
en la casa y en el ámbito familiar está hablando del 60 y tanto. Pero, entonces, embargo, el 15% en el sistema educativo. Lo que pasa que es como, por ejemplo, si hay un asesinato, pues muchísimo más llamativo. Pero Amelia, yo lo que digo desde el profundo desconocimiento, yo lo que digo es que esta medida, la medida que nos ocupa y que además está vinculada con el programa del día de hoy, que es la violencia en las aulas, en escuelas de enseñanza superior, pero también en los más pequeños, en guarderías, esto tiene que ver con la prevención de la violencia en los centros los centros educativos, sí. Pero lo que no tiene nada que ver con el entorno familiar. Sí, pero lo que yo te estoy diciendo es, del 100%, si vamos a solucionar el 15%, ahora cuando estábamos con los diocesanos, ¿no? Pues la Iglesia, que tanto son casos muy llamativos, pero la Iglesia, el problema con la Iglesia y los ámbitos religiosos no llega al 1%. Entonces, lo que yo te he dicho desde el principio es que esto es un problema estructural, estructural de la sociedad, de la protección al menor. Entonces, estamos cogiendo la Iglesia, que han llegado a un convenio, el defensor del pueblo ha llegado a un convenio con la Iglesia para indemnizar y para atrás, y es el 1% del abuso a menores, nada más que el 1%. Que no me parece poca cosa, ¿eh? Con uno solo sería más que suficiente. Pero te estoy hablando de que está ahora con estas soluciones está cogiendo el 16% de la población. O sea, de 16% de los abusos. Entonces, aquí hay un problema estructural de protección al menor. No sé cómo se puede mejorar, pero... Comprendo perfectamente, pero sin embargo en el caso que nos ocupa y en el caso de este programa especial, efectivamente esta medida en Cataluña se hace para intentar frenar, intentar paliar la conflictividad dentro de la escuela. Yo creo que tiene más que ver la conflictividad entre los alumnos, amalgama, no entiendo, de culturas o de situación de los adolescentes, pero insisto, también en primaria, pero esta conflictividad entiendo que es entre alumnos. No con un maltrato de profesores-alumnos, sino que es una idea para frenar la conflictividad en los centros educativos de Barcelona. Es bastante es brutal, ¿eh? Sí, yo creo que ahí es violencia entre iguales, ¿verdad? Entre iguales, sí, que es más difícil de atajar, porque claro, tienes que intervenir a las dos familias. Es lo que dice él, o sea, es que ya claro, si el padre va a tener una responsabilidad civil por su hijo, entonces tienes que coger a las dos familias, intervenirlas y a ver quién tiene razón. Pero tú crees, por ejemplo, nos ilustraba Barranco anteriormente sobre la responsabilidad de los padres en el caso de menores, que verdaderamente en una situación tan conflictiva como la que se vive en Barcelona, en todos los órdenes, no solamente conflictividad en los centros educacionales, en los centros de enseñanza, sino también en la calle. Ojo, que la situación es brutal. El pasado martes recordábamos cómo en Barcelona el porcentaje de violaciones que realizan los extranjeros, creo que estamos hablando de un 60% con respecto al resto, y ellos pues ocupan un porcentaje pequeño. No me quiero salir del tema. Lo que quiero decir es que Cataluña es un lugar de una conflictividad y una violencia que se ha convertido en el Bronx, pero que haya entrado una medida de estas características, donde los Mossos d'Esquadra vestidos de paisano tengan que dejarse caer por los centros educativos para intentar frenar la conflictividad, para que no llegue a mayores, pues nos podemos imaginar cuál es la situación, ¿no?, que se está viviendo. América, ¿no? El Bronx, sí. América, el Bronx América, es que es ¿no? una cosa... Me imagino que no será en toda Cataluña, que serán determinadas zonas, porque vamos... Bueno, no sé. bueno. Si no, es muy preocupante. Bueno, Barcelona desde luego sí, hay es ciertos barrios ahora mismo muy complicados, sí. Pero hombre, tremendamente complicado, y hay personas que ya se toman la justicia por su mano. Mirad el caso de este pobre hombre minusválido, no recuerdo exactamente el barrio, estoy hablando de Barcelona. ¿Cuál era el barrio? Ay, señor, no lo recuerdo. Ay, Dios mío, San, lo siento, discúlpeme, pero ustedes recuerdan el caso minusválido, en una silla de ruedas, llega una persona, un magrebí, está el hombre en su silla de ruedas con su botella de oxígeno y le intenta robar, que en fin, hay que tener las entrañas de Satanás
para ir por detrás como las ratas, cobarde como una rata, a robar a un minusválido. Pero bueno, el hombre iba en una silla de ruedas no porque no tuviera movilidad en las piernas, sino pues por su estado de salud tan delicada. El hombre se levantó con una navaja y se lo llevó por delante. ¿Por qué llevaba una navaja este hombre? Que esto lo hemos comentado muchísimas veces. Es que no se puede llevar una navaja. Yo bromeando digo, pues yo soy de llevar una navaja en la liga, tal y como están las circunstancias. En fin, es una forma de hablar porque no llevo ligas, como pueden imaginar, ni tampoco navaja en la misma. Pero que, vamos, que le dan ganas a una. ¿Que por qué la llevaba? Porque ese hombre estaba asustado, porque después vimos que es un barrio de una enorme conflictividad. Claro. Y si esto pasa en personas mayores, pues también ocurre entre niños, ¿no? La situación es francamente complicada. Y continuando en los últimos minutos del programa, pues tirando del ovillo de las guarderías, la investigación sobre otro presunto episodio de maltrato a menores tuvo lugar en la localidad valenciana de Algemesí, y al parecer han ido sumando actuaciones. Se declaró en los juzgados de Alcira una trabajadora del centro que fue cerrado tras la detención de su directora por los citados delitos, y el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, esta empleada era la segunda investigada en la causa, y el magistrado instructor acordó recibir declaración en calidad de investigada a esa trabajadora a fin de determinar si pudo incurrir en alguna conducta omisiva en relación a los hechos objetos de la investigación. La directora de la guardería, Damos edad 55 años, fue detenida el 30 de enero por esos presuntos delitos de maltrato y de vejación a los menores a su cargo, y quedó en libertad provisional con medidas cautelares tras prestar declaración ante el juzgado de instrucción. Claro, en este caso no solamente, bueno, no era desde luego el suceso que Álvaro ponía sobre la mesa, donde una persona de la guardería se había afanado, ¿verdad?, en grabar para demostrar la situación, pero sin embargo hay situaciones infinitamente más perversas incluso, y es en el cual encontramos connivencia entre agresores que se tapan unos a otros. Sí, no, es lo que ya estábamos hablando antes. El buen nombre del centro intentan que no se entere, que no se haga público, y lo único que hacen es tapar un proceso que al final se va a ver. Y en el caso ese que estabais hablando antes, por eso se cerró esa guardería, porque no se limpió bien. Otro caso, pero en Jaén, que mira, esto te tocaría bien de cerca a ti. Toma agua, por favor, tranquila, lo tienes ahí detrás, se pasa tan mal. Oye, pero en momentos son cuando me han dado un ataque de tos en directo y no sabía dónde meterme. En Jaén, bueno, digo que le viene cerca porque ella nació en Jaén, aunque vive en Madrid, nuestra colaboradora. 3 detenidos, en este caso por malos tratos, a 15 niños en una guardería de Jaén. La policía detuvo a 2 educadoras y a la directora. Aquí es donde yo entiendo que hubo connivencia, sí, de un centro educativo infantil de Jaén, acusados de proferir malos tratos a una quincena de niños, no a 1 ni a 2, a los que, fíjense, encerraban en un cuarto oscuro cuando lloraban y forzaban a la ingesta de alimentos, llegando en ocasiones a provocarles el vómito. Las 3 detenidas fueron denunciadas por alumnas en prácticas de la guardería, que posteriormente recibieron coacciones para que retiraran las acusaciones. Es muy fuerte lo que relatas, María José. Aquí son las chicas que estaban en prácticas las que denunciaron. Como el caso que nos había hablado Álvaro anteriormente, que recordamos de hace tiempo, que contamos en este programa, el de las Rozas, ¿verdad? El de Pozuelo de Alarcón, disculpa. Y luego también la amenazaban, y además le dijeron que como estaban en práctica, muy curioso, como estaban en prácticas, que se lo pensaran, porque entonces podía ser, claro, como estaban en prácticas, que a lo mejor se iba a ver reflejado en su currículum, o sea... Qué sinvergüenzas. Sí, claro, para ver si se amedrantaban y no seguían. No, aquí sería un caso claro de responsabilidad penal del centro docente, porque lo que dice el artículo 31 bis del Código Penal es que cuando ha habido un incumplimiento grave de los deberes de supervisión, vigilancia y control,
de las actividades que se desarrollan en el centro, pues en ese caso hay responsabilidad penal. ¿En qué consiste esa responsabilidad penal? Pues puede implicar multas, inhabilitación para obtener subvenciones o suspensión directamente de las actividades del centro educativo. Y luego, por otro lado... Sí, María José. Pero vamos a ver, si alguien pone en marcha un negocio, que en este caso el producto son criaturas tan pequeñas, y hay vejaciones y hay maltrato, pero ¿qué clase de país vivo? Que lo único que puede ocurrir es que haya una sanción. Bueno, las tres cosas que he contado pueden ocurrir. Según la gravedad del asunto, se puede cerrar las instalaciones o puede quedarse una multa, depende. Este caso que hemos contado ahora es muy grave, porque eran muchos pequeños los que estaban siendo sometidos a maltrato. Eso es lo que estábamos diciendo antes cuando intervino ella, que la ley se cambió, pero Vox no estaba de acuerdo con la ley esta nueva de 2021 porque las penas eran muy leves. Muy leves. Pero bueno, es que esto es España. Lamentablemente a los delincuentes el juez con el código en la mano pues les mete en la cama, les pone el pijama y les da un colacao sin grumitos. En fin, lamentablemente esto es España. Querida, me dicen que estamos ya fuera de tiempo. Muchísimas gracias, Amelia Bueno, por estar con nosotros, psicóloga legal y forense. Y muchísimas gracias, Álvaro Barranco, de AMAFI, Asociación Madrileña de Abogados de Familia e Infancia. Y no se pierden el 27, ¿verdad? 27 más. Ese webinar tan interesante que nos ha contado en nuestro programa. Nosotros nos vamos. Muy buenas noches a todos. Les recuerdo, para más información, el diario de esta casa, el distrito.es. Buenas noches a todos.